Hola jóvenes, este día corresponde dar seguimiento a las clases para el refuerzo de la prueba Avanzo y vamos a ver tres temas que son medidas de tendencia central para datos simples y datos agrupados. El segundo, medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. Y el tercero, medidas de dispersión, varianza, desviación típica, coeficiente de variabilidad y su aplicación. El tema 11 nos dice medidas de tendencia central para datos simples y datos agrupados. Vamos a encontrar lo que es la media aritmética, la mediana y moda y su aplicación. Sentido de las medidas de tendencia central. Los datos corresponden al registro del total de clientes atendidos en las dos sucursales de una panadería. Tenemos en la sucursal A un total de 11 datos y en la sucursal B un total de 21 datos. Perdón, de 12 datos. Nos dice que vamos a encontrar la cantidad de clientes atendidos en ambas sucursales, de mayor a menor. El numeral 2, vamos a identificar la cantidad mínima y la cantidad máxima de clientes atendidos en ambas sucursales. En el numeral 3 nos dice determina el valor de la mediana de los datos de las dos sucursales. El numeral 4, ¿cuál es el valor de la moda de los datos sobre la cantidad de clientes atendidos en las dos sucursales? Y el numeral 5 calcula la media aritmética de los datos de las dos sucursales de la panadería. Bien, tenemos lo que es la solución del numeral 1 y el numeral 2. En el numeral 1 nos pedía que ordenáramos la cantidad de clientes atendidos en ambas sucursales, de mayor a menor. Y tenemos que en la sucursal A, el dato menor es 14 y el dato mayor es 49. En la sucursal B tenemos que el dato menor es 10 y el dato mayor es 57. Ya teniendo esto ordenado de menor a mayor, vamos a encontrar lo que es el número máximo, la cantidad mínima y la cantidad máxima de los clientes atendidos en ambas sucursales. En el numeral 2 nos dice que la sucursal A, el número mínimo va a ser 14 y el número máximo va a ser 49. Por lo tanto, vamos a decir que los clientes atendidos en la sucursal A oscilan entre 14 y 49. Para la sucursal B, podemos observar que el dato más mínimo es 10 y el dato máximo es 57. Por lo tanto, vamos a decir que la cantidad de clientes atendidos en la sucursal B oscilan entre 10 y 57. La solución del numeral 3. En el numeral 3 lo que nos pedían era que encontráramos el valor de la mediana de los datos de las dos sucursales. Como bien sabemos, la mediana es el dato que ocupa la posición central en una serie de datos. Entonces tenemos que en la sucursal A, como tenemos un número impar, podemos observar que eran 11 datos, entonces el número que está en el centro de ellos es 30 datos. Ese dato ocupa la posición número 6. Si contamos de 14 a 30, tenemos la posición número 6. En la sucursal B, como tenemos 12 datos, un número par de datos, vamos a encontrar que en la posición central vamos a tener dos datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para encontrar lo que es la mediana? Sumar esos dos datos que nos dan y dividirlos entre dos. Entonces, podemos observar que tenemos 24 y 28 como posición central de esos 12 datos. Esa cantidad la vamos a sumar, 24 más 28, y lo vamos a dividir entre dos. Eso nos va a dar un total de 26. Me voy.
En el numeral 4 lo que nos pedía era calcular o cuál es el valor de la moda que de los datos sobre la cantidad de clientes atendidos Y la en misma ambas la lleva. sucursales. Podemos observar y decir que la moda es el dato que más se repite en una serie de datos. Entonces tenemos que para la sucursal A podíamos observar que ningún dato de los 11 que nos daban se repetían. Entonces podemos decir que no tenemos moda. En la sucursal A no hay moda. En la sucursal B podíamos observar que el número 24 aparecía 2 veces. Por lo tanto, vamos a decir que la moda de la sucursal B es 24, porque es el dato que más se repite. Y para el numeral 5 lo que nos pedían era calcular la media aritmética. Decimos que la media aritmética es la suma de todos los datos divididos entre el número de datos. Entonces lo que vamos a hacer es sumar para la sucursal A, sumar los 11 datos que tenemos y dividirlos entre el número de datos, que son 11. Y para la sucursal B vamos a sumar los 12 datos que tenemos y los vamos a dividir entre 12, que es el número de datos. Al hacer lo que es la suma de estos datos, nos da un total de 326. Tenemos ya lo que es la suma de todos los datos. Ahora lo que vamos a hacer es dividirlos entre 11, que decíamos que era el número de datos. Tenemos 326 entre 11, nos va a dar 29.6. De la misma manera vamos a hacer para la sucursal B. Tenemos la suma de todos los datos que nos da 345 y lo vamos a dividir entre el número de datos que es 12, eso nos va a dar 28.8. Se pueden calcular valores representativos que pueden describir una serie de datos, los cuales se han calculado con el ejemplo anterior y se detallan a continuación. La mediana es el valor que ocupa la posición central en una serie de datos cuando ya han sido ordenados de menor a mayor. Para determinar el valor de la mediana se consideran los siguientes casos. Literal A. Cuando el número de datos n es impar, la mediana es el dato x, que ocupa la posición central. En este caso, para determinar la posición central, se utiliza la fórmula n más 1 entre 2. Para el ejemplo anterior de la sucursal A, n era igual a 11. Entonces la posición de la mediana es 11 más 1 entre 2. Eso nos da 12 entre 2, que es igual a 6. Decíamos que el número 30 ocupaba la posición 6 en la sucursal A. Para el literal P nos dice cuando el número de datos n es par, la mediana es el número que se encuentra entre los datos centrales. Pues al determinar la posición de la mediana, se obtiene un valor que no corresponde a la posición de ningún dato de la serie. Por ejemplo, para la sucursal B, teníamos que el número total de datos era igual a 12. Entonces, al determinar la posición de la mediana, 12 más 1 nos da un total de 13 y al dividirlo entre 2 nos da 6.5. Esto indica que la mediana es el número que está entre el dato 6 y el dato 7. En este caso, la mediana la vamos a llamar punto medio de los dos datos centrales. La moda es el valor que aparece la mayor cantidad de veces en una serie, es decir, la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia. En casos en que todos los datos aparecen igual cantidad de veces, se dice que la serie no tiene moda o carece de moda. Así como en el ejemplo anterior pudimos observar que la sucursal A no tenía moda porque los datos, ninguno de ellos se repetían, pero en la sucursal B podíamos encontrar que la moda era 24, porque 24 era el dato que más se repetía.
tenemos la media aritmética. Es el número que resulta de dividir la suma de todos los datos X entre el número de datos N y se conoce también como promedio. Tenemos ahí la fórmula de la media aritmética, que es la suma de todos los datos entre el número de datos. Bien, aquí tenemos un ejercicio y nos dice, la siguiente serie de datos corresponden a las ventas expresadas en dólares de los últimos 15 días de las dos sucursales de la mini tienda La Esquina. Tenemos en la sucursal 1 los datos y tenemos en la sucursal 2 los siguientes datos. Dice que con los datos de la sucursal realiza lo siguiente. Vamos a ordenar de menor a mayor los datos de ambas sucursales. Vamos a identificar el número mínimo y el máximo de ambas sucursales. Vamos a determinar también lo que es la media, identificar el valor de la moda. También vamos a calcular la media aritmética y en el numeral 6 nos pide que es posible determinar cuál sucursal genera mayores ingresos. Entonces vamos a ir a la solución de estas dos sucursales. Tenemos los datos ya ordenados de menor a mayor y podemos observar que en la sucursal 1 tenemos que el dato menor es 35 y el dato mayor es 125. Para la sucursal 2 tenemos que el dato menor es 40 y el dato mayor es 150. Ahora vamos a dar respuesta al numeral 2 que nos decía que identificáramos el mínimo y el máximo. Entonces tenemos que para la sucursal 1 el mínimo es 35 y el máximo es 125. Para la sucursal 2 de igual manera tenemos que el mínimo es 40 y el máximo es $150. En el numeral 3 nos pedía que determináramos lo que es la mediana. Para la sucursal 1 tenemos que la mediana es el valor que está en el centro, entonces tenemos que es $80. Ahora el numeral 4 nos dice identifica el valor de la moda. El valor de la moda decíamos que es el valor que más se repite en una serie de datos. Entonces, para la sucursal 1 tenemos que el valor que más se repite es $80 y para la sucursal 2 el valor que más se repite es $75. El numeral 5 nos dice calcula la media aritmética. Decíamos que la media aritmética era la suma de todos los datos. Entonces, para la sucursal 1 tenemos la suma de todos los datos que es 1115 entre el número de datos que es 15. Eso nos da un total de $74.33. Por lo tanto, la media aritmética de la sucursal 1 es $74.33. De la misma manera, para la sucursal 2 vamos a hacer la suma de todos los datos y la vamos a dividir entre el total de datos, que también es 15. Tenemos entonces que nos da en la suma total 1215 entre 15, que es el número de datos, eso nos da $81. Entonces, esa es la media aritmética de la sucursal 2. En el numeral 6 nos decía, es posible determinar cuál sucursal genera mayores ingresos y podemos observar ahí un pequeño resumen que nos dice, sí, como el valor de la media aritmética de la sucursal 2 es mayor que la de la sucursal 1 y el periodo de tiempo en el que se observaron las ventas es el mismo, 15 días. Entonces se pueden decir que la sucursal 2 ha generado mayores ingresos.
Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, el cual trata sobre las medidas de posición. Entre ellos están los cuartiles, deciles y percentiles. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. Bien, los cuartiles nos dice que son los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 4 partes con igual cantidad de datos. Se conoce como cuartiles. Dice que el cuartil 1 concentra al 25% de los datos menores a este y que el cuartil 2 concentra el 50% de los datos menores a él. El cuartil 3 concentra al 75% de los datos menores a él. Y así sucesivamente. Estos cuartiles, por eso se llama cuartiles, porque dice que divide el conjunto de datos en 4 partes con igual cantidad de datos. También nos dice que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 se conoce como rango intercuartílico. Veamos un ejemplo. Al finalizar el año escolar, el profesor cuenta las inasistencias de sus estudiantes y obtiene los siguientes datos. Ahí tenemos una serie de inasistencias contadas por el profesor. Tenemos inasistencia de 4, 5 inasistencias, 6 inasistencias, 2 inasistencias. Y pueden ver que están en forma desordenada, pero nos hace ciertas preguntas. El literal A, ¿cuál es la mediana del conjunto de datos? Literal B, ¿cuál es la mediana de la primera mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor? Y el literal C, ¿cuál es la mediana de la segunda mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor? Bien, para el literal A, como nos hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la mediana del conjunto de datos? En este caso, tenemos los datos desordenados que fueron las inexistencias contadas por el profesor. Entonces nosotros para dar solución a este primer literal debemos de ordenar primero los datos de menor a mayor y proceder a calcular lo que es la mediana. Bien, una vez ordenados los datos de menor a mayor, pueden observar que tenemos 2, 4, que se repite 2 veces, luego tenemos 5, 6, 7, 8, y así sucesivamente hasta que están ordenados. Y como ustedes saben, para calcular la mediana, en este caso, como es una serie de datos par, una vez ordenados, tomamos... vamos a ver, tomamos los dos datos centrales y se tiene que la mediana es, en este caso, 9 más 10 y lo dividimos entre 2. Entonces tenemos una mediana de 9.5. Literal B, ¿cuál es la mediana de la primera mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor? En este caso, solo vamos a tomar la primera mitad. Podemos ver que son los datos que están de 2 a 9. Y dice, considerando la primera mitad del conjunto de datos, se tiene lo siguiente. Como les decía, solo vamos a tomar los datos de 2 a 9. Y como es una serie de datos par, podemos observar que los dos datos centrales, en este caso, son 6. Por eso, ¿verdad? Tomamos dos datos y entonces tenemos 6 más 6 y lo dividimos entre 2. Entonces la mediana de los datos de la primera mitad es de 6. También nos dice que si el total de datos fuera impar, para esta ocasión, pues si en caso fuera impar, utilizaríamos la fórmula 2n más 1, 2 multiplicado por el número de datos, sumamos 1 y así sucesivamente. Para el literal B se tendrían que considerar los primeros n datos y para el literal C los últimos n datos, es decir, sin considerar el dato que coincide con la mediana. Bien, vamos a dar solución al literal C. Nos preguntaba cuál es la mediana de la segunda mitad del conjunto de datos ordenados de menor a mayor. En este caso ya se está refiriendo a la segunda mitad, entonces vamos a ver la solución.
Bien, pueden observar que aquí la segunda mitad tenemos datos de 10 a 15, en los cuales ya están ordenados de menor a mayor. Bien, consideramos la segunda mitad del conjunto de datos. Podemos observar que la segunda mitad aquí ya los tenemos clasificados. Tomamos los dos datos centrales, como es una serie de datos par, entonces tenemos que los dos datos centrales tenemos la suma, que la mediana es, sumamos los dos datos centrales y los dividimos entre 2 y nos da que la mediana es de 2. Entonces, con esto podemos concluir, decimos, esto significa que el 25% de los estudiantes del salón tiene a lo sumo 6 inasistencias. Además que el 50% de los estudiantes tiene a lo sumo 9.5 inasistencias y el 75% tiene a lo sumo 12 inasistencias. Esto refiriéndonos, ¿verdad?, a los valores que antes calculamos, nosotros podemos concluir esto que tenemos aquí al final. Bien, tenemos un ejercicio, nos dice, determina los 3 cuartiles de los siguientes conjuntos de datos obtenidos de la cantidad de personas nuevas que son matriculadas en el Centro de Rehabilitación de Ciegos. Luego analiza la información que brinda cada cuartil. Tenemos ahí una serie de datos que están de forma desordenada. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor, luego proceder a calcular cada uno de los cuartiles y ya tenemos las respuestas. Nos dice que el cuartil 1 es 3.5, que el cuartil 2 es 6 y que el cuartil 3 es 8.5. Como sugerencia, ahí están las respuestas. Si ustedes lo quisieran intentar basándonos en el ejemplo anterior, lo pueden hacer en su casa. Bien, una vez tenemos las respuestas, han llegado las respuestas de cada uno de los cuartiles, podemos analizar cada uno de esos cuartiles. Como nos dice que el cuartil 1 es 3.5, entonces dice que esto significa que el 25% de los estudiantes matriculados a lo sumo 3.5 son nuevos. Y del 50% de los estudiantes matriculados a lo sumo 6 son nuevos. Esto, ¿verdad? Porque ya nos estamos, como nosotros sabemos que el 25% nos representa el cuartil 1 y como la respuesta que nos dio en el cuartil 1 es de 3.5, por eso es que nosotros podemos decir que el 25% de los estudiantes matriculados a lo sumo 3.5 son nuevos. Y si nos basamos en el cuartil 2, podemos decir que el 50% de los estudiantes matriculados a lo sumo 6 son nuevos, porque sabemos que el cuartil 2 nos representa lo que es el 50% y el cuartil 3 nos estaría representando el 75%, que dice como en el cuartil 3 obtuvimos que es de 8.5, entonces podemos decir que el 75% tiene a lo sumo 8.5 nuevos estudiantes. Bien, vamos a ver ahora lo que son los deciles y los percentiles. Nos dice que los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 10 partes con igual cantidad de datos, cada una se conoce como deciles. Ahora vemos que los deciles nos dividen el conjunto de datos en 10 partes con igual cantidad, a diferencia, ¿verdad?, de los cuartiles que nos decía que nos dividían en 4 partes iguales. Y también que cada decil concentra el 10% más de los datos que el anterior. El primero concentra el 10% de los datos, el segundo el 20% de los datos y así sucesivamente hasta el 19 que concentra el 90% de los datos. Esto porque
decimos que los deciles concentran, ¿verdad?, el 10% de los datos. Entonces, por eso se llama decil, porque nos divide el conjunto de datos en 10 partes iguales, como lo podemos observar en la ilustración que tenemos. También nos dice que los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales con igual cantidad de datos cada una se conoce como percentiles. Bien, decíamos que los deciles nos dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales, pero veamos ahora qué pasa con los percentiles. Los percentiles nos dividen al conjunto de datos en 100 partes con igual cantidad. Es importante tener claro eso y no confundir, ¿verdad?, con decil y percentil. También nos dice que cada percentil concentra 1% más de los datos que el anterior. El primero concentra el 1% de los datos, el segundo el 2% de los datos y así sucesivamente hasta el percentil 99 que concentra el 99% de los datos. O sea, para los percentiles ya no tenemos, ¿verdad?, que nos representa el 10%, así como en los deciles. Los deciles representan el 10% porque estaba dividido en 10 partes iguales. Pero ahora en el caso de los percentiles, como nos dice que está dividido en 100 partes con igual cantidad, entonces cada uno de esos percentiles nos va a representar lo que es el 1%. Comenzando desde el percentil 1, representa el 1%, el percentil 2 representa el 2% y así sucesivamente. También nos dice que para calcular el decil de un total de n datos, se ordenan los datos de menor a mayor y se busca el dato cuya posición se aproxime más al valor. Aquí tenemos como la fórmula para calcular lo que son los deciles. En este caso, t nos va a representar el número de decil que vamos a calcular. N nos va a representar el total de datos y 10 nos va a representar, como decimos que los deciles nos dividen en 10 partes iguales, por eso es que lo dividimos entre 10. Y análogamente, para calcular el valor del percentil P, se busca el dato cuya posición se aproxima más a este valor. Para el percentil, como decíamos que se divide en 100 partes iguales, P me va a representar el número de percentil que yo quiero calcular. N me va a representar el número de datos y lo dividimos entre 100 porque se divide en 100 partes iguales. Veamos un ejemplo. Nos dice que al finalizar el año escolar, el profesor cuenta las inasistencias de sus estudiantes y obtiene los siguientes casos. Tenemos el ejemplo que ya vimos anteriormente. Tenemos los datos de forma desordenada y el literal A nos pregunta cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 20% de los estudiantes con menos inasistencias. Literal B, cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 60% de los estudiantes con menos inasistencias. Literal C, ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 5% de los estudiantes con menos inasistencias? Literal D, ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 95% de los estudiantes con menos inasistencias? A continuación veamos la solución. Como siempre nos dice que se ordenan los datos de menor a mayor y se dividen en 20 partes iguales. Y como en este caso se está refiriendo a porcentajes, vamos a decir que cada uno de los datos equivale a un 5%. Bien, una vez ordenados de menor a mayor, si cada uno de los datos nos representa el 5%, podemos observar que el primer dato nos va a representar, el que es 2, nos va a representar el 5%, 4 nos va a representar otro 5%, tendríamos un 10%, otra vez tenemos 4 y nos va a representar un 5%, ya tenemos el 15%, hasta llegar a 5 tenemos un 20%, y así sucesivamente llegamos al 60%, al 95%, hasta llegar a un 100%. Una vez los tenemos ordenados y tenemos representado qué porcentaje me va a representar cada dato, podemos dar solución al numeral A,
que nos preguntaba cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 20% de los estudiantes con menos inasistencia. Podemos observar que el número de máximo de estudiantes que les corresponde el 20% son 5 estudiantes. Por tanto, podemos decir que el 20% de estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 5 inasistencias porque es el número que les corresponde al 20%. El literal B. ¿Cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 60% de los estudiantes con menos inasistencia? ¿Qué número le corresponde al 60%? Bueno, ahí podemos observar que 10 estudiantes tuvieron el 60% de las inasistencias. Por lo que podemos decir lo siguiente, que el 60% de estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 10 inasistencias. Ahora bien, demos respuesta al literal C. ¿Cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 5%? Podemos observar que el dato que le corresponde al 5% es de 2 estudiantes, por lo que podemos decir que el 5% de estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 2 inasistencias. Literal D. ¿Cuál fue el máximo de inasistencias que tuvo el 95%? Ahí podemos observar que el dato que le corresponde al 95% es de 14, por tanto, podemos decir que el 95% de estudiantes con menos inasistencia tiene a lo sumo 14 inasistencias.